Bien, lo primero, muy contento por la victoria, muy contento con el trabajo de los chicos. Digamos que no era un partido fácil para ninguno de los dos equipos, por la situación que habíamos pasado en los días anteriores. Y creo que respecto al partido, creo que lo que hace el Manresa, que lo hace muy bien, ¿no? Aprovechar nuestros errores, ¿no? El partido ha sido muy igualado en muchos aspectos del juego. Nos han crecido mucho en el rol Baco y Sima, que han hecho un gran partido, han tenido acierto en el tiro exterior, con una racha de Francisco también. Pero aún así el equipo ha seguido trabajando y hemos encontrado nuestro momento justo al final, ¿no? Muy contento por la victoria, sabiendo que ganar aquí no es nada fácil y darle mucho mérito al Manresa a la temporada que está haciendo. Pero obviamente me voy muy contento por la victoria. Noemí Fernández, Real Madrid Televisión. Pablo, buenas noches, buena vuelta, puro espectáculo. Pero quería preguntarte precisamente por ese final, por esos últimos minutos. Habéis empezado atacando bien, luego buenas defensas de los dos equipos. ¿Cómo habéis podido controlarlo? Bueno, yo creo que ha sido un partido muy atractivo, ¿no? Probablemente los dos entrenadores nos vayamos pensando que defensivamente podíamos haber hecho cosas mejor, pero ha sido un partido muy abierto, con mucho acierto por parte de los dos equipos, en momentos claves. Y creo que hemos sabido en el rush final leer bien las situaciones para encontrar buenas defensas y buenos ataques, que probablemente ha sido lo que ha decidido el partido. Contento por la vuelta. Llevábamos sin jugar, pues para nosotros mucho tiempo, para ellos más, pero contento por la victoria, que sabíamos que iba a ser muy complicada. Marc. Sí, Pablo, buenas noches. Una cosa es ver a tu equipo entrenar y otra cosa es ver a tu equipo competir. ¿Has visto a tu equipo muy lejos del ritmo que llevaba antes de Navidades? Y con repregunta incluida, ¿eh? Hoy se ha suspendido el partido de Kazán. No sé si en esta puesta a punto os beneficia, en este recomeback, ¿no? Os beneficia que este partido se haya suspendido. Pues sinceramente no lo sé. No lo sé, porque los equipos entran muchas veces en un ritmo. Y vemos equipos que juegan un partido por semana y lo llevan muy bien. Creo que en Liga ACB pues el mayor ejemplo es Murcia, por ejemplo, que está en la parte alta de la clasificación jugando un partido por semana. Y en cambio hay otros equipos, el Manresa es un buen ejemplo, que jugando 2 partidos por semana pues se encuentra bien de ritmo. Yo creo que los equipos que al final encuentran un poco su ritmo pueden echar en falta eso. Respecto a la suspensión de Kazán, bueno, pues yo creo que nos obliga un poco a recomponer todo. Estábamos a 48 horas del partido y nos enteramos que no jugamos. Bueno, creo que en ese sentido yo estoy muy contento de cómo el equipo ha sabido reaccionar a todas las situaciones que nos han ido ocurriendo. Creo que para eso tengo un gran equipo técnico, tengo un gran equipo médico y por supuesto un gran grupo de jugadores que, independientemente de los problemas, que no vive solo el Real Madrid, que los viven todos los equipos, pues tenemos que ir, entre comillas, mirando hacia adelante y pensar que esto puede ocurrir, que a menos de 48 horas nos quiten un partido. Rápidamente pensarlo, recuperar a la gente y saber que en principio, si va todo normal, espero volver a Cataluña el domingo. La primera parte, ha habido momentos que parecía más un partido por el post-COVID, Sí. Que era más un partido de octubre que de diciembre. Puede ser. En algunas situaciones de errores probablemente de los dos equipos que normalmente no ocurren, ¿no? Ves algún detalle de ellos que normalmente ellos no caen en ese error, o nuestro que normalmente no caemos en ese error, y probablemente eso es porque pierdes el ritmo competitivo, ¿no? Yo he sido jugador, yo creo que al jugador le gusta jugar y muchas veces coge ritmo y se encuentra mejor jugando. Y hay veces que los entrenadores decimos que necesitamos entrenar más también para pulir esos detalles. Al final es una combinación que tienes que ir haciendo, tienes que ir llevando, y en ese sentido entiendo que es una situación complicada para los grupos, para los equipos, pero creo que todo el mundo tiene que intentar sacarla hacia adelante. Estamos viviendo una situación que no es exclusiva para un equipo de baloncesto, es una situación especial para todo el mundo. Paul. Sí, hola, buenas noches, Pablo. En la previa ya avisabas de los peligros del partido, de los peligros del Baxi Manresa. No sé si el nivel del equipo de Pedro Martínez te ha sorprendido y qué recorrido le ves esta temporada. Bueno, no me ha sorprendido porque obviamente un equipo que está con el número de victorias que ha conseguido y en algunos partidos que ha podido ganar y ha jugado mal y ha podido ganar.
Eso significa que el equipo está muy bien trabajado, sabe a lo que quiere jugar, defensiva y ofensivamente. Creo que han cambiado jugadores y han sabido rápidamente acoplarlos, con lo cual no me ha sorprendido el nivel del Manresa. Le doy mucho mérito al trabajo del equipo durante toda la temporada y sinceramente no les veo cayéndose durante la temporada porque les veo a todos con un buen ritmo. Pedro los lleva muy bien, rota mucho a los jugadores y independientemente de que la temporada es larga, yo les veo un equipo muy competitivo, muy difícil de ganar. Demi. Y Pablo, quería preguntarte por Rudy. Es mucho más de lo que dicen las estadísticas, ¿no? Y se vuelve a ver lo tremendamente inteligente que es. Bueno, yo creo que Rudy ha hecho situaciones muy decisivas en el partido, algo que por eso es el gran jugador que es. La gente se quedará igual con los triples, obviamente el triple pues lo ve todo el mundo, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, ha habido una defensa que se ha metido en un par de veces, se ha metido en medio de los roll, en continuaciones, ha tocado balones, algo que nosotros siempre valoramos. Creo que ha hecho un gran partido. Me alegro porque, bueno, está siendo una temporada también difícil para él, pero está aguantando físicamente muy bien. Es un jugador para nosotros hoy muy importante, pero al final, como digo, siempre no es solamente Rudy, que obviamente ha hecho un gran partido, estoy muy contento. Creo que hoy todo el equipo ha trabajado muy bien, entendiendo que era un partido complicado y difícil, un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Por la situación de que hemos tenido, digamos, errores que nos han ido penalizando, sobre todo ofensivos. Creo que hemos perdido demasiados balones, pero bueno, creo que teníamos que vivir un poco esta situación de volver a la competición. La última, Marc. Sí, solo una cosilla más. Ahora, a toro pasado de COVID, que todos estáis bien, ¿qué es mejor? ¿Que lo hayáis pasado todos de golpe o que sea 1-1 y ir sobreviviendo? ¿Qué? ¿Cómo? Pues hombre, yo creo que si te tuviera que decir, en el fondo creo que a Manresa le ha venido bien, ¿no? Porque, bueno, pues lo cogieron todos más o menos cuando lo cogí yo y todos para casa. Le quitaron y ahora están todos bien. Bueno, pues eso en principio te hace pensar que van a ir todos juntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muchas veces el hecho de entra uno, sale otro, entra uno, sale otro, es como las lesiones durante la temporada, ¿no? Que vas balanceándote. Bueno, yo creo que en ese sentido el Manresa es un buen ejemplo, ¿no? A ver, un buen ejemplo, que se me entienda. Que nadie quiere que se contagie nadie, ¿no? Pero bueno, se contagiaron todos a la vez, todos paran, todos vuelven. Qué duda cabe que, bueno, que vamos a esperar a ver cómo afecta esto al resto de equipos, algo que nosotros tenemos que estar atentos, porque, bueno, pues porque, por lo que me has preguntado antes, jugábamos dentro de 48 horas y no vamos a jugar porque el otro equipo se contagia y se suspende el partido, ¿no? Bueno, creo que es algo con lo que tenemos que convivir, pero si te tuviera que decir, creo que el Manresa es un buen ejemplo y de casi mejor decir, mira, ya que lo cogemos, vamos a cogerlo todos y volvemos todos, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues ese balance de repente, ahora cae uno, luego de repente cuando este va a entrar, el otro se cae. Entonces esto, pues para el entrenador siempre genera más problemas, pero vamos. Parece que estoy hablando como que qué suerte ha tenido el Manresa por contagiarse, ni mucho menos, ¿no? Espero que no lo entendáis así. Vale. El partit d'avui s'ha decidit també per petits detalls. Volia saber quins són aquests petits detalls que no us han permès guanyar aquest partit. Bueno, jo crec que sí, clar, ha sigut un partit igualat. Jo crec que no hem jugat molt bé els últims 3 minuts, no? 4 minuts, ahir que hem tingut un parell de pèrdues que han sigut punts fàcils d'ells, o bé per safates o bé per tirs lliures. Un petit detall, que la falta aquesta del Tavares, quedant un minut 5 amb el rebot, que jo crec que era falta seva i ens l'han pietat a nosaltres, i han sigut 2 tirs lliures, que ha canviat molt la pel·lícula, no? I segurament també ens ha faltat una mica de frescura aquests 2 o 3 últims minuts, no? D'arribar una mica més frescos físicament, no? Però bueno, jo crec que he fet un bon partit, hem competit força bé i bueno, sap greu perdre, però crec que hem demostrat que estem en una bona línia i ja està, i passar pàgina ràpid. Ernest. Bueno, ha fet la sensació que els positius de Covid i tal està superadíssim això, no? Sí, bueno, estem tots els equips igual, per tant no volem que sigui una
una excusa per nosaltres, ni volem competir. Doncs, bueno, jo crec que el Madrid també ha passat més o menys el mateix que nosaltres i al final doncs, la part positiva és que es pot jugar el partit, que es pot competir i ja està. Home, si guanyes estàs més content, però crec que no tot pot ser guanyar o perdre, no? Tenim que valorar altres coses i en aquest sentit bueno, se't fot perdre, però tenim que estar també contents de moltes coses que hem fet. Sí, m'agradaria preguntar-te pel to de l'equip, per com l'has sentit a nivell de to. I preguntar abans al Pablo, hi ha hagut algun moment a la primera part que semblava un partit més de mes d'octubre que no de mes de desembre en la posada en escena, per part seva sobretot. I no sé, deies ara, ha faltat una mica de frescura. Si heu arribat a un punt ofegats, allò, final de segon quart, final d'últim quart. Cadascú parla de lo seu, no? Diguem, no? O sigui, jo no em queixo ni de que no hem competit, o sigui, de que hem estat temps sense competir, ni de que hem estat, ja que gent ha estat malalta, les coses venen com venen, i no poso cap excusa, no hem perdut per això, hem perdut perquè el Madrid té jugadors molt bons. Avui el Rudi ha sigut bastant diferencial amb els seus triples, el Tavares també és molt diferencial amb moltes coses del joc i nosaltres per guanyar un equip com ells tenim que fer les coses molt bé i segurament ens ha faltat una mica de continuïtat als últims minuts perquè abans ho hem fet força bé i ja està. Jo crec que per nosaltres ha sigut un bon partit i evidentment no hem guanyat, no podem anar-nos molt contents, però crec que la valoració tampoc pot ser molt negativa. Bé, bueno, sí, està una mica fora de forma, però esperem que es vagi posant a to i que d'aquí un temps es pugui ajudar. Tampoc esperem que sigui un jugador que es marqui diferències fent punts, no? Ell és un jugador d'esforç físic, de defensa, de rebot i segur que bueno, quan estigui una mica més de temps amb nosaltres estarà una mica millor. El partit d'avui us heu mesurat contra un dels millors equips d'Europa i el líder de la Lliga Endesa. Si aquest partit fos una vara de medir, on estaria el Baxi Manresa? No sé si anem setens o vuitens. Sí, no em miro molt la classificació perquè a més no tothom ha jugat els mateixos partits ni contra els mateixos rivals, però jo crec que tampoc hem jugat a casa, nosaltres a casa ens fem forts amb la nostra afició i ens creiem que podem guanyar qualsevol. Després no és veritat, no? Sí, perquè hi ha equips que o són millors que nosaltres o juguen millor que nosaltres i no guanyem a tothom, però creiem que aquí a casa podem guanyar a qualsevol i avui ho hem demostrat. Tampoc podem pensar que estem molt a prop del Madrid perquè avui hem competit contra ells. Potser la propera vegada que juguem contra ells ens guanyen de 30, perquè podria ser, no? Perquè no podem pensar que ja som del nivell d'un equipàs com el Madrid, no? Que va segon a l'Eurolliga o primer a la Lliga ACB. Nosaltres som un equip humil que intentem fer les coses el millor possible i que ens agrada intentar competir contra tothom. I si ve el Madrid intentem competir, però sabem que les diferències són grans entre ells i nosaltres.